para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Salmo 27. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, hermanos y hermanas. Es un gozo seguir en Cristo. Como dice la Biblia, que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Si no se trata el cristianismo de empezar y quedarse, sino de empezar y terminar, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, que es el que te toma para llevarte a la gloria. Para eso ha sido dado el Espíritu Santo, para que nosotros gocemos de su compañía y descansemos en Él y nos santifiquemos y agrademos a nuestro Dios. Vamos a orar. Salmo 27. Bien. Amado Señor, te damos gracias por este gran privilegio que nos has dado este día de poder asistir a este estudio del martes. Sabemos, Señor, que nuestro cuerpo tiende a cansarse físicamente por el trabajo, pero tú nos animas, el Espíritu Santo nos levanta para tener el deseo, Dios, de venir a darte honra y gloria. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te rogamos que nada estorbe en estos minutos que vamos a escuchar tu palabra, que es pura. Te pedimos también, Señor, por los hermanos y hermanas que están alrededor del mundo, bendice sus vidas. Al que está enfermo, Señor, te rogamos un milagro físico. Y a los amigos y amigas, Padre, que no te conocen, por favor, abre sus ojos para que puedan ver a Cristo. Concede arrepentimiento genuino, Señor. Concede ese nuevo corazón para poder amarte, servirte y poder deleitarnos en tu presencia. Gracias, Señor. Te pedimos también por el pueblo de Israel que le concedas paz, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Así dice el Señor. Salmo 27, versículo 10 al 14. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo soportar la aflicción en Cristo? ¿Cómo soportar la aflicción en Cristo? La Biblia, hermanas y hermanos, nos habla de hombres y mujeres que sufrieron en la vida. Por ejemplo, está el caso de Adán y Eva, que les tocó sufrir la muerte de Abel. Y el sufrimiento vino a causa del pecado. El pecado fue el que trajo toda la maldad a la humanidad. El pecado trajo el caos. Número uno, el pecado nos separó de Dios. Y se volvió un tirano destructor, ofreciéndole al hombre y a la mujer un placer, porque eso es lo que el pecado hace. El pecado nos engaña porque te brinda un placer, pero luego las consecuencias son amargas. Así que la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos revela el sufrimiento de los seres humanos. Nadie escapa.
Nadie puede decir que va a librarse del sufrimiento. Tanto los que somos cristianos, los que hemos creído en Cristo, como los incrédulos. Es parte de este mundo caído que está bajo maldición. Pero no existe nadie que pueda o que supere a Jesús en el sufrimiento. Jesús es el que tiene el primer lugar en cuanto al sufrimiento. Hermanas y hermanos, existen dos formas de cómo soportar la aflicción en la vida. La primera es renegando, haciéndonos la víctima. La otra es dando gracias por el sufrimiento. Te gozas por la vida eterna en Jesús. Entonces, en el momento de aflicción, de la enfermedad, de la escasez, de la soledad, puedes levantar la mirada y ver y decir, mi cuerpo se duele. He perdido un dedo, he perdido una mano, he perdido un pie, he perdido un ojo, he perdido un oído. Porque en el mundo, hermanas y hermanos, tenemos hermanos que han perdido alguna extremidad de su cuerpo. Otros han perdido un órgano interno, un riñón. Otros están luchando con el cáncer. Otros están con el diabetes, con el artritis. Sin embargo, estos hermanos se gozan, lloran, porque no podemos evitar las lágrimas cuando el cuerpo nos duele, cuando tenemos una pérdida en la familia, un miembro se muere, estamos de luto. Y no hay nada de pecado que lloremos nuestros muertos. Pero donde sí podemos encontrar algo que nos puede dificultar la vida cristiana es que nosotros no querramos sufrir. Porque hay muchas personas por ahí, predicadores, que van profesando, exclamando, diciendo que los cristianos pues no deben de enfermarse. Y no deben de tener escasez, deben de ser ricos. Y con todo ese montón de locura, pues cualquiera se lo cree. Y piensan que esas maldiciones generacionales, esas enfermedades, es porque no creemos, porque no confiamos en el Señor, porque no dependemos de Él. Y las personas que piensan así ignoran lo que Jesús ha dicho como una promesa. En Juan 16:33, hablando Jesús, esto es lo que tiene peso, esta es la veracidad. Juan 16:33 dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Punto. Ya Jesús había venido consolando a los discípulos en Juan 14, les había dicho, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, también cree en mí. Él había venido fortaleciendo a los discípulos, preparándolos, diciéndoles que lo peor estaba por llegar, que lo iban a matar a él y que ellos lo iban a abandonar y que después de la muerte y la resurrección de Cristo también a ellos los iban a matar y los iban a perseguir, los iban a torturar. Pero ahora Jesús les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Ve a dónde, hermanas y hermanos, dónde vamos a tener paz? En Jesús. Tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero también lo tenemos como fuente de paz. Pero Él no evita los problemas. Y luego dice, como una garantía que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo te vas a enfermar, vas a tener escasez, vas a tener falta de empleo, vas a tener problemas en tu matrimonio, vas a tener problemas con tus hijos, te van a humillar, te van a gritar, te van a encarcelar, te van a deportar, vas a tener aflicción de toda índole. Lo dijo Jesús. Pero vuelve él de regreso y dice, pero confía, porque hay un vencedor de todos los problemas. Dice,
yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que todos los problemas que nosotros tengamos, ya hay alguien que los venció, se llama Jesús. Dice, yo soy el vencedor de todas esas cosas que vas a soportar. Y yo te voy a dar la capacidad para que soportes toda clase de aflicción. Jesús es el que nos capacita. Él no ha prometido quitar ese problema, pero sí ha prometido fortalecernos para que nosotros glorifiquemos su nombre y no salgamos huyendo. Porque hay dos reacciones en el problema. Una es, te aferras al Señor, te consagras, te santificas, examinas tu vida, cómo has estado caminando, haces un inventario moral. Examina si es consecuencia de tu rebeldía o es una prueba en sí. Es una prueba, yo estoy seguro que es una prueba porque yo he tratado, he luchado, Él lo sabe, Dios lo sabe, que intento servirle y me aferro a las Escrituras. Pero si es consecuencia de algún pecado oculto, también usted lo sabe. Usted dice, bueno, sí, yo sé que yo me estanqué, me relajé, y el Señor permitió esta aflicción para decirme que no puedo irme a acostar panza arriba y a rascarme la pancita. Entonces el Señor me está hablando por medio de este dolor. Ve, ahí es donde se cumple Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Usted ya le encontró el asunto, ya le buscó y encontró de dónde previno esa situación. Pero la otra parte es que si usted no ha nacido de nuevo, usted va a salir corriendo culpando a todo mundo. No, ve, el Señor así me trata a mí que yo abandoné tantas cosas, le dije no a mis títulos universitarios, a ese buen trabajo y me consagré a Él y ahora estoy sufriendo. ¿Sabía usted, hermanas y hermanos, que hay evangélicos que no quieren servir al Señor porque piensan que de esa forma van a evitar tener problemas? Porque escuchan el lamento de algunos que andan por ahí diciendo, oh, si tú le sirves más al Señor, más problemas vas a tener. Mira lo que dice Pedro. Pedro no dice que a los que vamos a servir al Señor, a los que predicamos, a los que cantamos, a los que servimos en la congregación, somos los que más vamos a tener problemas. No, aquí en general todo salvo. Desde el día que es perdonado, el infierno se abre contra esa persona. El diablo, los demonios, el pecado y la naturaleza que está con nosotros, todo eso se viene contra ti. Y solo hay una alternativa: te aferras, dependes de Dios y dejas que el Espíritu Santo te ayude a pelear esa buena batalla de la fe, o eres arrastrado como una hoja seca por el viento. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Esto es para dejar de andarse lamentando. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra sanado es la misma palabra, es un sinónimo de fuiste salvado, fuiste salvo. No está hablando de una enfermedad física como el sarampión, como la gripe, como la fiebre. Nosotros cantamos, soy sano, y a veces nos enfocamos más que todo como un milagro físico, pero aquí lo que está hablando es el milagro de la salvación, la sanidad del perdón de nuestros pecados, que el pecado no tiene cura humanamente. Entonces Pedro nos está diciendo, ya fuiste salvo, ¿qué más quieres? Ya tu carne no interesa porque
carne y sangre no va a entrar en los cielos, tu cuerpo va a ser transformado. Entonces Pedro nos dice que para esto fuimos llamados. Le decía hace un momento que hay dos formas de vivir el cristianismo. Uno es, vives lamentándote, vives llorando y eso te va a traer amargura. Inclusive, no vamos a poder disfrutar la presencia de nuestro Dios. No vamos a poder servir. Y nos costará congregarnos porque todo el tiempo estaremos lamentándonos, diciendo, ¿por qué solo a mí me pasa esto? ¿Por qué no le pasa a aquel? ¿Por qué al fulano? No. Acto compasión. Nosotros siempre estamos diciendo, pobrecito de mí. Pero no lo vemos en Jesús. Jesús no tuvo acto compasión. Él no anduvo diciendo, ¿por qué eso a mí me va a tocar sufrir? No, él dijo, ¿acaso no voy a tomar la copa que se me ha sido asignada? Para esto he venido, decía Jesús una y otra vez. ¿Cómo soportar la aflicción en Cristo Jesús? Salmo 27:10. Miremos lo que el salmista nos revela y cómo Dios inspiró esta palabra por medio del Espíritu Santo. Y este hombre de los salmos le tocó vivir, al igual que nosotros, situaciones críticas. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Este es un dolor que puede sufrir cualquier hombre y cualquier mujer, cualquier niño y cualquier niña que sea abandonado por su padre o su madre. Y esto es una cicatriz que vas a llevar por toda tu vida. Una persona que fue abandonada, que fue entregada en un lugar de eso de refugio y ahí crecieron. Solo Dios puede curar ese corazón. Esas personas se vuelven amargadas porque se vuelven enojados. Dicen, yo no quiero saber nada de ese hombre que no estuvo ahí, que me abandonó. Sin la ayuda de Dios, queridos hermanos y hermanas, será difícil poder sanar. Y las personas acuden a los psicólogos para recibir una terapia. Y aquí el salmista dice, esto puede ser una prueba difícil, crucial para cada hombre y para cada mujer. Pero él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Eso es lo último que te puede suceder. Y a los cristianos les pasa eso. Muchos padres que son tradicionalistas no quieren saber nada de sus hijos. Cuando un hijo se hace seguidor de Cristo, hermanos mayores se vuelven como que no te conocen. No. Te vuelves un estorbo. Pero ya lo dijo el salmista. Ahora tú puedes ir a tocar la puerta de un hermano o de una hermana y experimentar algo como un desprecio y decir, caramba, no es posible. Llevamos nuestra propia sangre. ¿Y qué le pasó? Y volverte una víctima y comenzar un lloriqueo. Y comenzar a contárselo a toda tu familia, a todos tus amigos. Es porque no has leído la Biblia, porque no sabes, una víctima. Porque no entiendes lo que la Biblia dice. Ya lo ha dicho aquí. Pero cuando tú te encuentras con esa situación, te alegras y dices, entonces quiere decir que soy un seguidor de Cristo. Porque se está cumpliendo el rechazo que Jesús dijo. Y la vida da vuelta, tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar con esa persona, quizás ancianita, quizás caminando, necesitando de nosotros, y ahí nos va a poner Dios a ese sobrino, a esa sobrina, que se esconde, que no quiere saber de ti, un hermano en sangre. Tarde o temprano la vida se encargará de volvernos a poner en el camino. Pero ahí es donde nosotros, al ser cristianos, no tenemos ningún rencor porque ya nosotros lo sabemos. O tú te vas a encontrar con tu papá, tu mamá, y solo con Cristo en tu vida vas a poder olvidar todo aquello y ayudar a aquella persona a honrar a tu padre y a tu madre. Pero el salmista se motiva y hace este contraste entre la aflicción y el gozo.
Él se eleva como el águila. En lugar de mirar hacia abajo, Él mira hacia arriba, al cielo. Y dice, con todo, Jehová me recogerá. Con toda mi desgracia, con todo mi lamento, con toda mi situación, Jehová me recogerá. Con toda mi oposición, con todo lo que me haya pasado, Él me recogerá. Esa es la garantía. El salmista hace un contraste entre la aflicción y el gozo de tener a Jehová en la vida. Salmo 69, versículos 7 y 8 dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. A mí ya me ha tocado vivir esto. Y estaba estudiando esto, digo, caramba, ahí está ya. Cuando tus hermanos mayores o tus hermanas mayores realmente no quieren saber de ti. Y uno se queda como sorprendido, pero a la misma vez dice, no, la Biblia ya lo dice, esto no es nuevo. Versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. La primera aflicción que todo verdadero cristiano soporta es la crítica y el abandono de su familia por causa de Jesucristo. Y esta es la parte que hay muchos evangélicos fanáticos que son falsos. Aquella semilla que Jesús dice que cayó en pedregales, que cuando vuelven a casa y cuentan que oraron, que le pidieron perdón al Señor, ya comienzan a tener hijos que son liberales. Mamá y papá, bueno, ustedes ya se hicieron cristianos, me voy de la casa. No, hija, por favor, no te vayas, ya no vamos a ir a la iglesia. Mateo 10:21, hablando Jesús, el hermano entregará a la muerte al hermano, no a algo sencillo, a la muerte lo entregará. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está, hermanas y hermanos, el cristianismo está marcado, y el Señor lo estableció así, que va a ser una vida de lucha. Y el máximo reverente de sufrimiento y de oposición se llama Jesús. Por eso nosotros debemos de seguir sus huellas. Aquí lo está hablando él. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que seremos aborrecidos de todos no quiere decir que en general todas las personas te van a aborrecer, sino toda clase de personas, toda clase de cultura. Te van a aborrecer los africanos, los asiáticos y también los hispanos y los norteamericanos. Pero no todos, sino cada clase de persona. Pero hay una causa que es por el nombre de Jesús, por ese bendito nombre. Y debes de gozarte si es por Jesús que te aborrecen. Dice un adagio que para que la coyunda apriete debe ser del mismo cuero. Mateo capítulo 10 versículo 34 sigue hablando Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Espada es un sinónimo de muerte. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí se gana perdiendo. Esto es maravilloso. ¿Cómo soportar la aflicción? Mirando a Cristo, gozándonos en lo que Él ya ganó, en la vida eterna. Esa es la única forma de que no seas afectado por los problemas. Porque si te enfermas, puedes volverte un amargado. El dolor, y no solamente te va a afectar a ti, sino que va a afectar a tus seres queridos, va a afectar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque te vas a volver un cascarrabia así, que para todos, obstinado. Sí, queremos nosotros llevar ese problema con nuestras fuerzas, pero si nosotros miramos a Cristo y leemos la Biblia, Isaías 53, miramos su crucifixión, miramos cómo lo maltrataron a Él, entonces nosotros nos vamos a consolar y vamos a decir, Él ya sufrió por mí. ¿Qué más puedo pedir si Él ya me salvó? ¿Cómo soportar la aflicción en Cristo? Salmo 27:11, enséñame. Eso debíamos decir nosotros, enséñame, que nos enseñe el Señor cómo soportar. Cómo la Biblia nos enseña una y otra vez acerca de cómo Jesús ha sufrido. Oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Luego mire cómo se consoló el salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego como que si le hablare a su interior, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera Jehová. No es fácil esperar en el Señor, porque nosotros tendemos a desesperarnos. La preocupación nos lleva a eso. Y la desesperación es el principio del fracaso, porque cuando usted está desesperado, usted toma decisiones a la carrera y en lugar de arreglar el problema, se daña más. Es como cuando un hombre y una mujer se divorcian, que al mes ya están comenzando una nueva relación y piensan que el hombre exhibe a su mujer en las redes sociales y la mujer exhibe a su hombre. Entonces están como diciendo, bueno, aquí te fuiste tú, pero no estoy sola, yo no estoy solo. El problema son los hijos. Porque los hijos van a pasar factura a ese padre y a esa madre. Porque van a decir, bueno, ¿cómo es posible que mi mamá haya caído tan bajo? ¿Cómo es posible que mi papá sean como unos niños infantiles? Entonces eso va a generar en sus hijos, si no son cristianos, un alejamiento. Y estos pobres personas, tanto hombre y mujer, van a sufrir en su vejez el desprecio de sus hijos. Pero ellos no pensaron porque el orgullo no les dejó. Ahora hay una forma de cómo soportar esa situación en un hombre y una mujer que se divorcian. Una es que el hombre le dé gracias a Dios por los hijos que aquella mujer parió y diga gracias Señor por haber usado esta mujer. Y de esa forma, el darle gracias a Dios por esos frutos de eso, va a olvidar el sufrimiento que haya ocasionado esa separación. Entonces él, al dar gracias, no va a ser un amargado y no va a tener hambre de venganza, no va a andar queriendo que a aquella otra persona le vaya mal. ¿Cuánto no encontramos personas que uno se queda sorprendido que andaban, diciendo yo la amo y esto, bla, 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 y después cuando se divorcian se quieren hasta matar y uno dice, ¿cómo es posible? El punto es que los incrédulos los entendemos que hagan eso, pero una persona que tenga a Cristo
¿Y por qué lo hacemos, pastor? Porque no hemos leído, hermana, porque no hemos aprendido a cómo soportar la aflicción. No nos enfocamos en Jesús. Ahí está la salida. Si nosotros en esa aflicción, que es, pues duele. Un divorcio duele. Porque las consecuencias, pues, de esa separación se las llevan los hijos. Pero hay dos salidas. Una es, te vas por la salida del enojo, del rencor, y culpas a la otra persona, y tú querés culpar a esa otra persona para que los demás te vean como una víctima. Odio, rencor. Cuando nosotros tenemos la mirada en Cristo, callamos, decimos, no, pues pasó. Pero aquí sigo en pie. ¿Cómo soportar esa aflicción? La soportamos viendo a Cristo. Nuestra motivación para soportar la aflicción está en ver lo que nos espera. ¿Qué es lo que nos espera? El mismo Jesús lo enseña, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego viene que esto no es algo sencillo, esto no es simplemente como algo mecánico, levanta tu mirada y mira a Jesús. No, mira lo más profundo. En el momento que estás llorando, en el momento de aflicción, en el momento que sientes que ya te estás muriendo, míralo más allá. Mira más abajo de la letra. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Pero nos ha dado una gran lista de hombres de fe y mujeres en el capítulo 11, sí, pero el más grande de todos, ellos sufrieron, terminaron su carrera, los pone como testigos, como mártires, que murieron de una forma atroz, pero no, ninguno de ellos puede superar a Cristo en el sufrimiento. Y ellos se deleitaron, se gozaron en Jesús. Ahora nos va a decir dónde Jesús se aferró para soportar tanto sufrimiento. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ahí está, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo de que iba a ser glorificado, que ya se le había dicho a él que iba a morir, iba a resucitar, iba a ser coronado, que iba a vencer la muerte, que iba a vencer el pecado. Eso lo motivó a Jesús a vivir y a enfrentar con pasión el sufrimiento. Estamos en la semana de la pasión de Jesús y lo vamos a ver en la televisión. El viernes vamos a ver en la tradición, ahí van a andar con el Villa Cruz en todas las ciudades. Pero hay una motivación de cómo Jesús nos enseña, de cómo fue que Él se movió y cómo soportó la cruz, que era una muerte cruel para criminales, para asesinos, para violadores. Era la pena capital, la pena de muerte, la muerte de cruz. Personas que pasaban 3, 8 días lamentándose, muriendo lentamente. No es que morían de un solo, no. Morían lentamente, se iban desangrando y luego se iba paralizando su cuerpo, sufriendo un dolor intenso. Ahí pasaban quejando, gritando, llorando los crucificados. Esa fue la muerte que le aplicaron a nuestro amado Señor Jesucristo, pero no porque cometió algún crimen. No, Él no cometió pecado, sino por los pecados de usted y por los míos. Él fue crucificado ahí. Y por eso Pedro dice, ¿acaso no sabes que para esto fuiste llamado? No vas a poder superar a Jesús. Sufre con gozo. Alégrate que Cristo compró una vida eterna. No vas a tener dolor en la eternidad. Aquí es temporal, soporta eso. Sírvele al Señor, alabe al Señor, porque en la eternidad no vas a tener dolor. Eternidad. Pero nosotros no discernimos. Aquí es como que andamos de vacaciones una semana nada más en este mundo.
Y la vacación pasa así rápido y volvemos a la realidad. ¿Y cuál va a ser nuestra realidad? Cuando nuestros cuerpos sean transformados, hermanas y hermanos, eternamente. Ya no vamos a tener ningún dolor, ninguna pena, ninguna preocupación. Pero ahora, pues suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y miremos siempre a Jesús. Y dice el texto, menospreciando el oprobio. La palabra oprobio es la vergüenza, la desgracia. Jesús fue avergonzado. Ya años llevamos aquí en la iglesia diciendo de cómo lo maltrataron, que lo desnudaron, que lo azotaron, lo escupieron, lo bofetearon, le pusieron una corona de espina, le pusieron un traje, a Jesús lo reempujaron, lo botaron, lo escupieron, lo aplastaron. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Nadie ha pasado por ahí. Nadie. Y ninguno de nosotros pasará, porque es un sufrimiento único. ¿Y para qué lo hizo? Para que nosotros hoy le demos honra y gloria. La mejor motivación para soportar la aflicción es viendo a Jesús y gozándose en lo que Él hizo, en lo que Él es. Hechos 5:40. Y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Ve, hermanos, aquí el problema. Y los pusieron en libertad. Primero los azotaron. Ahí dice el versículo 40 de Hechos 5. Y conviniendo con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en la libertad. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Se fueron a lamentarse? De ninguna manera. Dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué ejemplo de los hermanos en los primeros años? Ahí tenemos un ejemplo de cómo soportar la aflicción. Bendito sea Dios, que ahí está en la Biblia todo. O sea, es dos formas. Una es, pierdes tu tiempo lamentándote y te vas a llenar de amargura. Y de hecho, hasta enojados nos volvemos. Los pastores, un pastor se puede volver enojado, sí, que está sufriendo y hacer esta labor como por un compromiso y no por deleite. No digamos los laicos, no digamos usted. Nosotros tenemos que aprender a soportar la aflicción y saber que esto no es nuevo, que la Biblia ya lo revela, desde Génesis al Apocalipsis, que es necesario. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se necesitan las tribulaciones. Hechos 14, dice el versículo 22. Versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Porque si no hay oposición, si la gente no nos critica, y si no nos enfermamos, y si no tenemos problemas, quizás no tenemos el evangelio verdadero. Ahora, si le tenemos miedo a predicar el evangelio porque vamos a sufrir, entonces no tenemos a Cristo en nuestra vida. No lo conocemos. No sabemos lo que Él sufrió para salvarnos. No es que seamos masoquistas los cristianos que nos gusta sufrir. De ninguna manera.
No somos masoquistas. Lo que sí es que somos honestos y tenemos claro que la Biblia ya lo ha revelado, que no podemos escapar al sufrimiento. Pero también tenemos la fortaleza que sabemos dónde acudir y tenemos todo el arsenal para poder soportar cualquier aflicción que se nos venga. Porque tenemos al gran campeón que ha derrotado el dolor, que ha derrotado la muerte, el pecado, nuestro amado Señor Jesucristo, que ha vencido toda dolencia, que ha vencido de una vez y para siempre. Y nosotros somos sus alumnos, somos sus discípulos. Y en Él, hermanas y hermanos, la Biblia lo dice en Romanos 8, en Jesús somos más que vencedores. Aquí vamos a terminar Romanos 8, corre conmigo Romanos 8. Mira esta promesa que está aquí para todos los seguidores de Jesús. Aquí hay una lista que el apóstol Pablo le tocó vivir a él. Y él dice lo siguiente. En el versículo 28 de Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo es todo. Muerte, escasez, dolor, pérdida hasta de un pariente, etcétera. Toda clase de situación. Luego sigue diciendo en el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué pregunta esta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el amor eterno que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios es eterno. Nosotros podemos flaquear y nosotros podemos en algún momento caer en depresión, pero el amor de Dios nunca va a cambiar. Y nos pueden encarcelar, nos pueden deportar y nos pueden matar, pero nunca nos van a separar de Dios, porque somos de Él, porque hemos nacido de nuevo, somos de su propiedad. El apóstol Pablo decía en otra ocasión, sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos, de Cristo somos. Y si nos enfermamos, enfermos le servimos. Y si tenemos salud, con salud le servimos. Y si tenemos trabajo, pues le servimos teniendo trabajo. Y si no tenemos trabajo, también le servimos y lo alabamos no teniendo trabajo. Y si tenemos una buena cuenta en el banco, también nos deleitamos. Y si no tenemos nada, tenemos en cero las cuentas, también le adoramos. Nada ni nadie nos podrá separar de este amor eterno que Cristo nos ha dado. ¿Lo creemos? Así vamos a soportar la aflicción, aferrados a Cristo, porque Él nos llevará de gloria en gloria. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús.
Señor y Dios nuestro. Amén.